sí, está grabando todo. Ya. Dale. Buenas noches, estamos con Diego Samanamut, quien fue una de las víctimas de las secuelas a causa del atentado que hubo en los años 80 con el tema de Sendero Luminoso. Buenas noches, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, entonces vamos a proceder con el inicio de la entrevista. Bien. Me comentas que hubo un conflicto social en el lugar donde tú te encontrabas hace unos años atrás, que fue aproximadamente en el 2008, ¿verdad? Ujú. Cuéntame un poco, ¿cómo fue el conflicto que hubo en esa zona? ¿Por qué se inició? Bueno, hace muchos años atrás, bueno, de hecho mi familia tiene una casa hacienda en el norte de Lima, que es en una provincia exacta que es Ollón, en la cual nosotros cada año visitamos el lugar, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido buenos vínculos con las municipalidades de ese lugar, tenemos buenos vínculos con las empresas de ese espacio, entonces llegamos nosotros, mi madre y yo, a este pueblo en un momento donde ya se estaba agitando un conflicto social. Pero como nosotros no habíamos, o sea, en mi caso no había vivido un conflicto social, y nosotros como no teníamos ninguna vinculación con lo que estaba sucediendo en ese momento, que era la destitución de un alcalde eh, por parte de una comunidad campesina. Eh, Decidimos caminar por la plaza central de este pueblo de Ollón. Al parecer, como nosotros, tener una propiedad, ser cercanos a la municipalidad, era digamos, un sinónimo de una cercanía con el alcalde. Nos vieron como enemigos también de ellos. Nos vieron como de una u otra forma, nos tildaban de traidores, digamos, a la comunidad, ¿no? Y entonces estábamos en la plaza tranquilamente, mientras que ellos estaban en la plaza conversando. Estábamos pasando por ahí y en un momento a otro nos señalan y a mí me quieren agredir primero por poseer un celular, ¿no? Y a mi madre también por tratar de defenderme, ¿no? Yo a esa edad habré tenido entre unos 14 a 13 años, en los cuales muchos pobladores se abalanzaron contra mí. Imagínate una plaza rodeada de decenas de personas, en las cuales lo que veías era a mi madre tirada o sea, tumbada por los campesinos, en mi caso por los campesinos, ¿no? Eh, y para esto, nosotros, estábamos asustados, ¿no? Obviamente en un momento llegamos a salir de ese espacio, nos dijeron que no volvamos al pueblo, que de este pueblo no íbamos a salir con vida. Y bueno, yo me acuerdo muy bien que ese día lo primero que hicimos, por suerte no todos los pobladores están a favor de esto, sino hubo buenas personas que conocen a mi familia, a mí, en ese lugar, y nos dieron un lugar donde estar en ese mismo momento, cerca de la plaza. Luego regresamos a la casa, pero para eso lo que hicimos fue presentar una denuncia. En ese pueblo habían como un aproximadamente de 5 a 6 policías, en el cual para esto 5 o 6 policías habían por el pueblo, en la misma ciudad, la capital de esta provincia. eh, em, y pudimos a presentar la denuncia. Teníamos que, teníamos que regresar porque estaban en una hora de almuerzo. Era muy extraño porque yo sentía que como que hay una cierta hora de almuerzo en un tema de inseguridad ciudadana, ¿no? Eh, Nos amenazaron de muerte y la cosa es que estaba súper preocupado a los 14 años. Yo nunca había vivido ese tipo de cosas. Yo había crecido toda mi vida en Miraflores y confrontar esto era muy, muy extraño, ¿no? Ser amenazado de muerte es muy complicado. Esto se debe a una comunidad que prácticamente se dejó guiar por un grupo de personas que al presentar la denuncia y después de investigaciones, no solamente ese momento, se llegó a comprobar que eran miembros del partido de Sendero Luminoso, ¿no? Para esto, eh, cómo llegamos a esto fue por la semana que hemos estado ahí. En esa semana todavía mi madre se podía comunicar por teléfono con mis familiares en Lima
y con mis familiares en Lima pudieron hacer las investigaciones de quiénes eran las personas responsables que lideraban esto, ¿no? Y sabíamos que se habían cambiado de identidad, habían tenido otro nombre y se habían pertenecido a Sendero Luminoso, ¿no? Para esto entendimos que este conflicto social era generado, digamos, por secuelas, rezagos del conflicto armado interno de los 80, 70 y 90, ¿no? Para esto, nosotros decidimos no seguir con la denuncia. Yo me acuerdo muy bien que esa noche que nos pasó todo esto, decidimos no dormir. Ese día lo que hacíamos era simplemente pensar, poner muebles en la puerta del cuarto en donde dormimos juntos. Yo estaba con un machete que teníamos de la casa, ella estaba con mi madre estaba también con un cuchillo grande esos de la hacienda. Solo estaban los dos. Solamente estábamos los dos, y eso era el gran problema, porque nosotros nos sentíamos un poco que desprotegidos por cualquier cosa que nos podría pasar. Ponernos garantías de seis policías era un poco inseguro. O sea, no me sentía seguro con esos 6 policías que estaban ahí, porque claro, eso es una población de decenas de personas que siguen a una persona que les dice qué hacer. Obviamente habían conflictos, y eso obviamente se aprovecharon de esa situación estas personas. Había un conflicto neto, ¿no? O sea, sí habían problemas y todavía lo siguen habiendo en diversos pueblos, ¿no? Pero esta necesidad de una población fue aprovechada por estas personas con un sesgo político radical de violencia política en ese país, ¿no? Claro, ya que me comentas que el alcalde, en este caso, un grupo de gente querían destituirlo, ¿qué tipo de relación o además de esto, qué tipo de conflicto podría tener él para haber generado este tipo de acciones? Yo creo que lo que suceda con el alcalde de ese tiempo, según tengo entendido, era que había una revuelta, ¿no? Querían que en la ciudad, sí, yo entiendo que el alcalde tenía muchos problemas seguro como de desagüe, de muchas cosas, como son pueblos, es un pueblo, es una ciudad del pueblo, problemas con la carretera, problemas con el agua, con la luz que se iba de vez en cuando, ¿no? Esto obviamente son problemas que un alcalde debería solucionar, ¿no? Y obviamente es motivo de hacerse escuchar a través de un paro, una huelga, una protesta, pero más no agredir a una persona que no tiene vinculación, en especial una señora y a su hijo, en esos casos, ¿no? Eso definitivamente, un fin no justifica los medios en esos casos. Claro, en este caso, ¿el alcalde de por sí estaba envuelto en temas políticos? El alcalde es del partido aprista. Me acuerdo, se lanzó con el partido aprista, ganó las elecciones, y en esos 5 años había mucha incertidumbre, ¿no? Se cuestionaba mucho el aspecto de cómo estaba gobernando, ¿no? Y de hecho este pueblo siempre tenía alcaldes así, con estas cuestiones, ¿no? De cómo gobernaban y todo. Pero resulta que en estos tiempos, en el 2008, 2009, surgen ciertos conflictos sociales en diversas partes, ¿no? Y en el caso de este pueblo, la necesidad siempre ha habido, como en todos los pueblos de Perú, pero en este momento como que fue aprovechado por Sendero, digamos, por estas personas que tienen rasgos vinculados a Sendero Luminoso. Entonces, siento que por ese lado también cuestionaban, ¿no? Por ser aprista, por no hacer bien las cosas, seguro. Por las carreteras, por diversas deficiencias que la población pedía, ¿no? Y que el alcalde no cumplía. Que creo que no cumplía, ¿no? Pero más allá de eso, siento que no se debía haber aprovechado una persona o sea, no se debía haber aprovechado a la población para un fin vinculado, ¿no?, a la violencia política, ¿no? Porque lo que hicieron fue violencia política, y violencia política puede ser desde un coche bomba hasta una cachetada. Y es eso, ¿no? O sea, no importa qué grado sea la violencia política, sino que la violencia en sí, siendo política,
fue generada por unas personas que tienen ese razonamiento, ¿no? De eliminar, luchar contra la lucha de clases, pensar de esa manera. Claro. Ahora, al igual que tanto la señora Luzmila, tu mamá en este caso, y tú, hubo también otras personas, terceras personas que se encontraban en la misma situación. Sí, ahora que me pongo a pensar, mi madre y yo no comíamos por una semana, o sea, teníamos en la casa provisiones porque siempre tenemos, pero siempre comíamos o en los restaurantes comprábamos en las diversas tiendas ahí para poder pedir un día esa semana, ¿no? Porque fue prácticamente una salida al pueblo, ¿no? A conocerlo de nuevo. Pero resulta que las tiendas estaban en un paro y ese paro significa bloqueo de carretera, significa tiendas cerradas, porque las tiendas no podían abrirse, porque si las tiendas abrían, pues les tiraban pintura y tirarles pintura significaba boicotear la tienda que abría, ¿no? Porque estaban en contra de la comunidad. Eran tan era la forma radical que entendían esta comunidad, eh, más que nada no la comunidad, sino estos personajes que tienen relación con Sendero, que si una tienda hubiera abierto en ese momento, digamos, si yo tuviera mi tienda y hubiera abierto en ese momento, me hubieran tirado pintura a la casa y la comunidad iba a ir a saquear esta tienda, ¿no? Los restaurantes igual estaban cerrados, todo estaba cerrado. Entonces la carretera, que eran los buses que pasaban por ahí, también no podían pasar porque estaba la carretera bloqueada, ¿no? Entonces, de hecho fue muy complicado porque nosotros, si fuera por nosotros, nos hubiéramos ido el mismo día porque nos habían amenazado de muerte. Pero, no podían por las circunstancias mismas. Uh-huh. De hecho, eso fue un poco complicado, ¿no? Creo que mucho por eso también cuando salimos en ese momento, cuando nos agredieron, salimos directos a una tienda, o sea, de por ahí, antes de que se propicie la idea de paro indefinido, ¿no? Llegamos a salir de ahí porque por suerte, ¿no? Porque sinceramente tuvimos un contacto que nos pudo llevar por otro lado del pueblo, porque hay dos carreteras, por un lado más peligroso todavía y más horas de viaje para poder salir de ese lugar, ¿no? ¿Y qué fue lo que consumieron en toda la semana que estaban encerrados? Porque fue un encierro, al final, como una especie de secuestro obligado. Uh-huh. Lo que comimos fue sardinas y galletas. Y hay galletas y sardinas que teníamos en la casa, que siempre es como, esa es la comida que yo tengo, porque normalmente yo siempre, desde pequeño, tengo ciertos antojos por comer lo que sea. Entonces mi madre siempre me compraba galletas y sardinas. Entonces, qué suerte que había comprado para ese viaje. Normalmente lo como en la noche, pero esa semana tuvimos que ir sobreviviendo de ciertas galletas y sardinas para comer, digamos, ya esta cantidad vas a comer hoy, esta cantidad vas a comer hoy. Entonces era como que esa semana era medido completamente y era como que realmente al regresar a Lima había regresado delgado, ¿no? Más delgado de lo que estaba. Y bueno, me comentas que la señora Luzmila sí vivió netamente la época de Sendero Luminoso. ¿Cómo fue la reacción que ella tuvo en ese momento al ver que podría iniciarse un nuevo hincapié parecido o similar a lo que ella vivió? Mi madre es una persona que creo que ha sido muy fuerte en diversos de estos casos. Yo me acuerdo que ella me comenta que en la época de Sendero, mi abuelo mi abuelo era miembro del Partido Aprista y era un alto dirigente en este pueblo. Abimael Guzmán estaba cerca de este lugar por un tiempo y una de las personas que tenía que morir en este pueblo era mi abuelo. Obviamente mi madre se llega a enterar por terceros de que la lista de las personas que iban a ser asesinadas iba a ser mi abuelo. Mi madre me cuenta esto diciendo que sus hermanas y ella deciden escaparse, decirle a mi abuelo de una u otra forma que vaya a Lima porque tenía un hermano, un tío menor, el menor de todos los hijos, que cuidar porque tenía que hacer algo en Lima, ¿no? Entonces él decide ir.
Pero si le hubieran dicho que Sendero hubiera pedido su ejecución, él quizás se hubiera quedado, porque era la forma de pensar de, de mi abuelo. De hecho, mi madre también tiene una forma de pensar muy particular, muy parecida. De hecho, ella pensaba en ese momento de si nos pasa algo, nos tiene que pasar. Y mientras que estamos acá, vamos a hacer lo posible para sobrevivir porque no vamos a permitir que nos bajen la moral de estas personas, ¿no? Entonces, seguimos investigando, llegamos a la conclusión de que era Sendero y ahí recién mi madre reflexionó, ¿no? Cuando ya teníamos todo lo de la comisaría toda la semana, ¿no? Mi madre reflexionó mucho, sus hermanas le pidieron que piense en mí y en ella, de que estábamos en un lugar donde éramos dos personas contra, digamos, una comunidad. Y de esa forma hemos podido escapar, no solamente hemos podido lograr escapar, porque quizás mi madre, si hubiera estado sola, quizás su trato hubiera sido quedarse ahí, ¿no? Por la idea de no querer permitir de no dejarse llevar por este terror, ¿no? No querer que el terror se imponga sobre ella. Ahora, bien, para ir finalizando, como sabes, ya pasaron 25 años, de los cuales cumplió la condena Maritza Garrido Leca, que fue también la principal autora de la cual encubrió a Abimael Guzmán en su misma casa. Ya está libre, al igual que Marta Guatay, quien es la cabecilla, quien organizó todos los atentados que hubieron. Ya están libres. ¿Cómo ahora tanto tú y tu mamá pueden tomar la salida de estos personajes? ¿No? De repente aún corre algún tipo de temor. ¿Cómo lo han tomado? En el caso de mi familia creo que no estamos asustados, no sentimos miedo, sentimos que se hizo justicia, sentimos que prácticamente lo que se ha generado es justicia por los 25 años que han cumplido presos. De hecho, estas personas, creemos que se tenía que aplicar una cadena perpetua, sí, pero si se cumplieron los 25 años creemos que ya está hecho, ¿no? ¿Crees tú que realmente han tomado conciencia de los actos que han cometido? No estoy seguro de eso y creo que no, creo que lo ven desde una visión distinta, aunque creo que lo ven de una manera distinta, de una cosmovisión distinta. Realmente el Perú de ahorita no es el Perú de los 90, ¿no? Entonces en los 90, en los 80 era una época donde era desnutrición, había demasiados problemas en el interior del país. Pero más allá de eso, creo que, o sea, nosotros teníamos a Peter, antes de que se salga estos miembros del Sendero Luminoso, Peter Cárdenas era nuestro vecino prácticamente, vivía a media cuadra de mi casa, de Miraflores. Entonces, Peter Cárdenas, al ser vecino nuestro, era como que todos los vecinos entre nosotros que nos conocíamos nos poníamos a pensar, ¿no? ¿Qué hacía este tipo acá, no? Pero al final de cuentas ya cumplió una condena y un ciudadano tiene que de todas formas mantenerse al orden, ¿no? Yo estoy seguro que la justicia debe vigilarlo, ¿no? Obviamente esta persona no va a salir y no va a tener completamente vigilancia cuando tenemos ese tema del Movadef y todo esto. Obviamente el gobierno va a tratar de luchar contra esto, ¿no? Yo creo que si ya cumplieron su plazo, bueno, ojalá que el gobierno esté vigilándolas, pero que también mantengan su libertad, ¿no? Porque si es una cosa ya salieron, pues tienen que ser libres y tienen que volver a la sociedad, ¿no? Lamentablemente, estas personas son las que salen libres y no otras. Tienen que insertarse de nuevo en la vida ciudadana, y tienen que darse cuenta que lo que han hecho son crímenes, ¿no? Esperemos que realmente hayan aprendido la lección, ya que, bueno, en total hubo más de 69.000 muertos a causa de todo este terror, desastre, atentado que hubo con Abimael Guzmán, el sanguinario número 1 del Perú. Uh-huh. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue esta experiencia vivida? ¿Te marcó demasiado? Sí, yo creo que me marcó, ¿no? Obviamente yo era un chico de Miraflores que había crecido toda su vida en Miraflores y al pasar por esas circunstancias como que mi cabeza cambió completamente, ¿no? Yo en ese momento me sentía
Tranquilo, vivía en una burbuja y reflexioné mucho sobre lo que pasaba dentro del interior del país. Tanto que mi posición era, tratar de enterar a conocer más ese lugar. Conocer más a los pobladores, conocer más a sus costumbres, no tener una mirada fría, no pensar, no ir a un paisaje, verlo bonito nomás, sino conocer a la gente que vive en estas comunidades. Porque obviamente, si hay un tema que se genera por esto, porque hay violencia, es porque no se les escucha. Y no estoy justificando que la violencia o sea, el conflicto social tiene que estar acompañado de violencia, sino que lamentablemente vivimos en un país donde no hay carreteras en diversas partes, donde hay lugares donde se llega a tierra, a estos lugares, a caminando, donde hay niños que todavía reciben comida a través de bolsitas que va un camión que les da bolsitas con pan para que se alimenten, y la educación que reciben va a ser a medias porque lamentablemente estas personas van a tener que migrar a otro pueblo, migrar a la ciudad de ese pueblo, y ahí se van a encontrar con otras cosas y con temas así, ¿no? Entonces es todo compuesto, ¿no? Entonces siento que todo eso se ha generado por esto. Lamentablemente se ha generado así. Quizás mi forma de ver las cosas tuvo que cambiar de esta manera radical por esto, ¿no? Pero creo que más personas deberían pensar en esto, ¿no? Para evitar que personas como yo o personas como cualquier otra persona pasen esto, ¿no? Creo que es necesario que la gente tome conciencia sobre lo que sucede en el interior del país. En el gobierno de Ollantumala hubieron más de 46 muertes por conflictos sociales, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Hace poco estuve en un conversatorio de fotoperiodismo y una niña murió, si tengo entendido, en el gobierno de Ollantumala por supuestamente rescatarlas de las manos de Sendero Luminoso. Y hay una foto de Nadine Heredia cargando a una niña, ¿no? Me parece que es necesario saber qué conflictos armados, conflictos sociales suceden dentro del país como ciudadano para evitar que este tipo de cosas vuelvan a pasar. La única forma de vencer a Sendero Luminoso en este momento, que es un momento donde es propaganda, discursos de tratar de cambiar la mentalidad de mucha gente, es a través de la educación y del conocimiento, de luchar a través del argumento, ¿no? Creo que de nada nos va a servir si nos quedamos de las manos cruzadas y decimos, bueno, Sendero ya fue erradicado o Sendero hay que meterlos todos presos. No sirve de nada, porque como dice Abimael Guzmán, todo está acá. Y lamentablemente si todo está acá, ¿cómo haces para detener a Sendero Luminoso cuando su forma de ver el mundo es a través de la teoría y la propaganda y la manipulación? Es a través de que tenga gente joven y niños jóvenes que tengan una memoria colectiva e histórica sobre lo que pasó en los 80s y 90s. Creo que eso es muy, muy importante. Claro, para que no se vuelva a repetir en los próximos años. Uh-huh. Bien, entonces sería todo. Hemos acabado.